¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en otra entrega de Reflexionemos Juntos. En esta oportunidad me acompaña el pastor, el joven pastor, Yadiel Matos. ¿Qué tal, pastor? Mire, me permito saludarle. Claro, cómo no. Un placer, César, poder acompañarte en este espacio Reflexionemos Juntos. Qué bueno estar aquí con nuestros amigos que siempre dan sintonía a este espacio. En esta oportunidad vamos a reflexionar acerca de Jesús, el sacerdote fiel. Fiel. ¿Qué es un sacerdote, pastor? Bueno, un sacerdote, según lo vemos en la Biblia, es un intercesor. Es alguien que intercede entre dos personas junto a otra persona, con un tercero. La Biblia define un sacerdote como una persona que está entre Dios y los hombres. Y esa persona, según 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, es Jesucristo hombre. El texto de la palabra de Dios nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. ¿Y por qué aparece la figura del sacerdote en la Biblia y en nuestra realidad? ¿Por qué necesitamos a un intercesor? ¿Qué pasó con nosotros o con la relación con Dios que necesitamos un intercesor? Esa es una excelente pregunta, César. Y para responderla debemos pensar y recordar nuestra condición como seres humanos. El pecado hizo una separación, dice el profeta Isaías, entre nosotros y Dios. El pecado no es algo que yo hago. El pecado es algo que nos tiene esclavizados. Y como es algo que nos tiene esclavizados, eso también nos ha separado de Dios, ha producido un abismo. De manera, por eso, como estamos reflexionando en esta oportunidad, Jesús se convierte en nuestro intercesor ante Dios. Por eso Jesús vino a salvar, como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 11, y a buscar lo que se había perdido. Una pregunta, pastor, para ir llevando a nuestra audiencia. ¿En el Edén necesitábamos un intercesor? Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los primeros días de la creación, Dios coloca a Adán, le da a su mujer Eva, le da sus funciones, llenad la tierra, ponle nombre a los animales, haz esto al otro, multiplicaos, y los bendijo Dios, dice la Biblia. ¿Necesitaban un intercesor? En ese momento, fíjate qué interesante, César, no era necesario, porque no existía el pecado. Correcto. No había una separación entre las criaturas que Dios había creado y su creador. Quiere decir entonces que Adán y Eva hablaban directamente con Dios. Así es. Y lo veían. De paso, el sábado, según vemos en el libro de Génesis, capítulo 2, Dios se encontraba con su creación. Pasaban tiempo de calidad juntos. Podían disfrutar de la compañía de Jesús. Bueno, en el libro de Génesis dice que cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente pecan, sienten el andar de Dios por el jardín y tienen miedo. Un efecto contrario a lo que sentían antes de la entrada del pecado. De modo que Dios se acerca a ellos normal, como todos los días, ¿verdad? Y pasea por el jardín y los busca. Parece que esa era la cotidianidad de ellos. Exacto, era un hábito. Y mira qué hermoso el compartir con Jesús. El pecado no había hecho ninguna división. Y precisamente por eso Jesús es nuestro sacerdote, porque Él vino a salvarnos de ese abismo que el pecado produjo entre nosotros y nuestro Padre Dios. Entonces inmediatamente pecamos, entra el miedo, entra la separación, entra la mentira, ¿verdad? Y todo eso nos separa de Dios y Jesús viene a ser entonces ese mediador. Y es interesante también, añadiendo esas características, César, cuando nosotros pecamos, sentimos vergüenza. Es correcto. Tenemos un sentimiento de culpa, de ir a Dios, orar otra vez por eso que pedí perdón tantas veces y que cometí otra vez. Y ahí precisamente es que el papel de Jesús como nuestro sacerdote adquiere un significado y una importancia mucho mayor. Hay una canción, pastor, ahora que usted menciona A ver eso. si me la sé. Bueno, yo la canto aquí en la iglesia mucho, se la he quitado a Diógenes Domínguez. Oh, ya sé cuál es. Sí, la canción dice que
vengo ante ti a pedirte perdón por el mismo pecado. Aquí estoy otra vez. Y siento que estoy diciendo las mismas palabras. Estoy repitiendo lo mismo. Discurso. El mismo discurso de perdóname, no quería hacerlo, volví a caer, estoy aquí. Pastor, cuando uno está en esta situación de un pecado acariciado y ora y peca y vuelve y ora, ¿es una función de Satanás restregarnos este pecado para que no volvamos a Dios arrepentidos? Así es. Por eso la función de Jesús como nuestro sacerdote tiene un efecto directo en ese sentimiento de culpabilidad o vergüenza que en momentos sentimos. La función del sacerdote, y vamos a conversar de eso, no es simplemente interceder por nosotros ante Dios. En el libro de Levítico, el sacerdote era alguien que proveía perdón. Y Dios provee perdón para nosotros. Amén. Y eso es algo que debemos enfatizar en esta tarde con nuestros amigos. Cuando ustedes sientan que no son dignos de recibir el perdón de Dios, recuerden que Jesús es nuestro sacerdote fiel e intercede por nosotros ante el Padre Celestial para nosotros poder obtener el perdón. Amén. Entonces, en este momento, pastor, ¿cómo yo debo entender que Jesús intercede por mí? ¿Cómo yo traduzco eso? Bueno, eso se traduce en el sentido de tener la seguridad que ante Dios tenemos un representante. Ese representante es Jesucristo hombre. Amén. Que conoce mis luchas, porque Él también fue tentado, dice el libro de Mateo. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. En todo, pastor. En todo. ¿Hay un pecado que yo pueda cometer en el que Jesús no haya sido tentado? ¿Hay un pecado en el que Jesús no pueda cometer? No. Hay un pecado que yo cometa en el que Jesús no haya sido tentado, Reformulo la pregunta. Todas mis tentaciones, todas mis flaquezas, ¿Jesús las entiende porque Jesús fue tentado en eso? Jesús fue tentado. En todo. En todo, dice la palabra de Dios, pero sin pecado. Y ese sin pecado es nuestra esperanza. Hago la pregunta, pastor, porque me veo de rodillas. Me veo de rodillas, quizás llorando. Un amigo que nos escucha de rodillas en su casa diciéndole a Dios, mira, vengo, ya perdí las veces que he venido, ya perdí la cuenta de las veces que he venido a pedirte perdón por este pecado. Mi pecado es X, cualquier pecado. Jesús entiende ese pecado. Jesús entiende mi situación. Claro que sí. Jesús entiende nuestra situación. Por eso es el mejor calificado para ser nuestro sacerdote. Amén. Porque como estuvo en nuestro lugar, es el mejor candidato, como nos entiende, como pasó lo que nosotros hemos pasado, es el mejor candidato para interceder por nosotros ante el Padre Celestial. Amén. Y esa función de Jesús como nuestro sacerdote es lo que a nosotros nos da esperanza, de que aunque Él fue tentado en todo, pero sin pecado, nosotros podemos obtener la victoria. Amén. Podemos obtener perdón y podemos tener la seguridad que Jesús intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Amén. A modo de reflexión, pastor, quiero leer un texto interesantísimo aquí de la sierva del Señor. Y es maravilloso leer este texto. Dice, Cristo está alerta. Ya empieza diciendo esto. Alerta. Cristo está alerta, está pendiente, está vigilando, pero no para juzgarnos o condenarnos. Dice que Él conoce nuestras aflicciones, nuestros peligros y nuestras dificultades, y llena su boca de argumentos en nuestro favor. Gloria a Dios. Gloria a Llena Dios. su boca de argumentos en nuestro favor. O sea que siento que su papel de sacerdote también es un papel de abogado. Así es. Es un sacerdote abogado que llena su boca de argumentos. Y entonces de repente me veo en un juicio. De un lado está Satanás, como aparece en el juicio a Josué, ¿verdad? En el libro de Zacarías me parece que está
esa historia, ese texto, donde habla acerca de Josué en el tribunal, Satanás acusándolo de un lado. Job, sucede con Job también, cuando Correcto. Satanás se presenta ante el trono celestial, presentando Exacto. Job es fiel porque obedece. Exacto, presentando sus argumentos, pero dice el texto que Jesús se llena la boca de argumentos en nuestro favor. Y eso es posible por lo que precede a esa idea del texto, porque Él conoce nuestra situación. Amén. Y como Él conoce, Él puede argumentar, Él puede decir, yo sé por lo que Él está pasando. Y hay algo que Dios ve, César, y algo que quiero compartir con nuestros amigos. Dios ve las intenciones de nuestro corazón, Amén, amén. nuestros esfuerzos por ser fiel. Cuando usted decide desde lo profundo de su corazón, Señor, en mí no hay fuerzas, pero yo confío en ti. Yo confío en que tú eres mi sacerdote fiel y confío en que hay perdón para mi vida. Yo me voy a esforzar, daré lo mejor de mí, pero si algún momento fallo, voy a recordar que tengo un abogado fiel. Y esa fidelidad entre el abogado y el sacerdocio de Cristo Jesús es nuestra salvaguarda de nuestra salvación. Amén. Lo que nos da la seguridad de que somos salvos no es que yo estoy sosteniendo a Jesús, es que Él nos lleva sostenido en sus manos. Amén. Y si en algún momento fallamos, debemos recordar que Jesús no solo intercede, no solo nos defiende con argumentos, no solo pide nuestro favor, sino que nos manda refuerzo. Tenemos ángeles a nuestro lado y tenemos el Espíritu Santo, sí, que es el que nos fortalece en el día a día. Precisamente Romanos 8, versículo 16 nos Cierro dice, con ese texto, pastor. perfecto. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Porque como debiéramos orar, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, nota, intercede la función de Jesús como nuestro sacerdote con gemidos indecibles. Amén. Es decir, el mismo Espíritu intercede también ante el Padre por nosotros. Amén. Qué Yo buena doy gloria a noticia. Dios, porque Jesús es nuestro sacerdote fiel. Fiel. Dios te bendiga.